Bien, ahora vamos a ver cómo armar las líneas de influencia para una viga Gerber. Esta viga Gerber es una viga muy usada en puentes por unas características que les voy a explicar en clases, ¿no? Voy a comenzar trazando la línea de influencia de la reacción en A, ¿de acuerdo? Entonces, la línea de influencia de la reacción en A, siguiendo el procedimiento de Müller-Breslau, significaría que este punto tengo que desplazar en una unidad. Por lo tanto, si hago ese desplazamiento, tendría más o menos una deformada así, ¿no? Aquí tenemos una articulación. Aquí también tenemos otra articulación. Si me fijo en la parte de la segunda articulación a la derecha, puedo ver que todo este elemento no es posible que se mueva, ¿sí? Por lo tanto, no queda otra que, producto de las articulaciones, la estructura tenga esta deformada para cumplir con los requisitos de Müller-Breslau. ¿Cuáles son? Desplazar en una unidad en el sentido de la reacción y que en las demás reacciones, en los demás apoyos, no haya desplazamiento. ¿De acuerdo? No haya desplazamiento, o cuando es un apoyo empotrado no haya ni giro tampoco, ¿no? Como por ejemplo este de acá. Si fuera un empotramiento no debería haber giro. Entonces, en ese sentido, la línea de influencia, la forma tendría esta, ¿no? Así. Donde aquí tendríamos el valor de unitario, y este valor lo encontramos simplemente por una regla de tres, ¿no? De triángulos. Ubicamos los signos eh, correspondientes. Aquí sería positivo y aquí tendríamos negativo, ¿no? Ese sería. Ahora, si trazamos la línea de influencia de la siguiente reacción, la reacción en B, significaría, de acuerdo al procedimiento, que tengo que este punto desplazar en una unidad. Por lo tanto, como este no se mueve, la única forma de desplazarse sería así. Nuevamente me fijo que de la segunda articulación hacia la derecha, la viga no se va a poder mover porque ni este punto se mueve ni este punto se mueve. Por lo tanto, la deformada vemos que debe tener este cierre, ¿no? Fíjense que en vigas Gerber y en realidad en vigas isostáticas, en las articulaciones generalmente se produce el quiebre de la línea de influencia, ¿no? Y en vigas isostáticas las líneas de influencia son líneas rectas. Bueno, llevando todo eso a un dibujo y poniéndole nombre línea de influencia de la reacción en B, tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos la unidad, ¿de acuerdo? Aquí viene 0 y aquí viene 0. Entonces tenemos aquí vale 1. ¿Y esto cuánto valdría? Bueno, valdría 6 más 8. Esto lo pueden ustedes corroborar. Dividido entre 8, ¿no? En este caso, fíjense, todas las áreas son positivas, ¿sí? Es decir, que cuando circule una carga unitaria por todo la viga, no va a haber un lugar que produzca una reacción negativa. ¿De acuerdo? Bien. Esa sería la línea de influencia de la reacción. Ahora, de la misma forma podemos hacer para la reacción en C y D. Yo lo dibujo aquí rápidamente para que ustedes sepan cómo se arma. Diríamos que en este caso, aquí, para la línea de influencia de la reacción en C, tendríamos que este punto tiene que moverse en una unidad, ¿sí? Y el resto tiene que venir en cero. Entonces, esta sería la forma, ¿no?
los quiebres en las articulaciones, y en la reacción tiene que valer un desplazamiento unitario. En ese sentido, aquí, por regla de triángulos, tendríamos que valdría 3 más 4 más 5 dividido entre 4 más 5, ¿no? 3,5. Todo positivo. ¿De acuerdo? Eso es. La reacción en C haríamos eso. Lo voy a dibujar aquí, la línea de influencia de la reacción en D. Tendríamos que el punto acá tiene que desplazarse, ¿no? En una unidad. Y en el resto, que son los apoyos, no debería moverse. Entonces todo esto viene aquí así hasta la articulación. Nuevamente me fijo de la articulación al otro lado hacia el otro extremo, y veo que tampoco se va a poder mover, porque tanto este punto como este punto son apoyos que no deben trabajar. Entonces, la única solución es que haya quiebre en las articulaciones para que se produzca la línea de influencia. Aquí tenemos una unidad, aquí tenemos positivo, y por triángulos podemos determinar cuánto vale esto. ¿Sí? Valdría 3 sobre 4 más 5, ¿no? Pero sería un valor negativo. Aquí sí podemos decir que si yo tengo una carga puntual P circulando a lo largo del puente, entonces yo podría decir que existe una posición que corresponde al, al valor más grande, que sería aquí, y tendríamos otra posición que corresponde al valor más grande negativo, ¿no? Son las dos posiciones. Me produce la máxima reacción positiva, a veces le llamamos max, y esta es la máxima reacción negativa, ¿no? De valor negativo. Entonces mi única carga P estaría o aquí para provocar la reacción negativa, o aquí para provocar la máxima reacción positiva. Bien, entonces ahora me voy a determinar la reacción, perdón, la línea de influencia del momento en C. Entonces, para el momento en C, yo voy a trazar la línea de influencia correspondiente. ¿Qué me dice el método? Si quiero hallar la línea de influencia del momento en X, aquí voy a trazar la línea de influencia del momento en X. Entonces tengo que añadir una rótula y provocar la deformación. Esa deformación, si me fijo nuevamente, en estos puntos no va a ser posible, porque tanto este punto como este punto no se pueden mover, y vamos a tener que quedarnos ahí. Lo propio pasa con toda esta estructura. No se puede mover, no se puede mover porque no pueden trabajar. Sin embargo, aquí tengo un conjunto de 3 rótulas que forman como una especie de bisagra, y eso sí se puede mover. ¿A cuál lado se puede mover? Pueden haber dos opciones, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál es el que es el correcto? El que provoca tracción en la fibra inferior, ¿no? Por lo tanto, es este el correcto y este no es la forma adecuada. Entonces, traduciendo esto acá, tendríamos una forma de línea de influencias de esta naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo encontramos el valor acá? Básicamente, el tramo central de una viga Gerber funciona como una viga simplemente apoyada. Por lo tanto, la línea de influencia de abajo lo vamos a encontrar de la misma manera. En otras palabras, esta ordenada valdría 4 por 6 sobre 4 más 6, ¿no? Es decir, A por B sobre L, que en realidad significaría el momento, pero como el P por A por B sobre L, pero como esto es unitario,
como la carga que circula es unitaria, entonces nos quedamos con esto. Y es un valor positivo, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hacemos con la línea de influencia del momento del cortante en X? Entonces, quiero la línea de influencia del cortante en X. Fíjense la nomenclatura que yo empleo, que voy a emplear en toda la materia para las líneas de influencia. Nuevamente, el método me dice que en cortantes tengo que añadir una guía vertical, ¿sí? Y una guía vertical. Y de ahí provocar el movimiento. Lo que está a la derecha tiene que girar en sentido horario y lo que está a la izquierda en sentido antihorario, ¿no? Pero añadida la guía, nuevamente puedo observar que toda esta parte de la estructura no se va a poder mover porque no se lo permiten los apoyos que están ahí, ¿no? Apoyos A y B. No se mueve esto, no se mueve esto, por tanto todo el cuerpo rígido ahí no se va a mover hasta la articulación. Sin embargo, al igual que en el momento del tramo central, al ser como una viga isostática simplemente apoyada, va a tener una deformación de esta naturaleza, ¿no? Va a poderse mover así, ¿de acuerdo? En ese sentido, la forma de la línea de influencia ya estaría dada, una aquí y otra aquí. ¿Qué me dice la teoría para poder encontrar las ordenadas? Lo mismo que en la viga simplemente apoyada. ¿Sí? Directamente, si yo prolongara esto hasta acá, esta distancia es la unidad. Y si yo también prolongo hasta acá, esta distancia es la unidad, ¿no? Asimismo, esto es paralelo a esto. De esa forma yo puedo garantizar que la distancia entre estos dos puntos es una unidad, porque ese es el requisito. Recordemos que los requisitos es que tanto a la izquierda como a la derecha las líneas sean paralelas y que luego de deformada la estructura la distancia entre un punto y otro punto de la estructura partida tiene que ser la unidad. Entonces así es como hemos encontrado la influencia. Nuevamente aquí opera un área positiva de acuerdo a los signos que yo haya elegido y un área negativa. Si quisiera encontrar el máximo cortante positivo, entonces yo debería ubicar mi carga, un diferencial después aquí, ¿no? Y si yo quisiera encontrar el máximo cortante negativo en esta sección, tendría que ser un diferencial antes, ¿de acuerdo? Para poder encontrar el máximo, si es que mi carga variara. Bien, ese sería entonces la línea de influencia. Luego, puedo encontrar también el diagrama, la línea de influencia para el momento en la sección B. ¿Sí? Es decir, voy a encontrar aquí la línea de influencia del momento en B. En otras palabras, yo tengo que encontrar cuál es el momento, la línea de influencia para el momento en el apoyo B, ¿no? Entonces, me rijo en el método que me indica que para encontrar momentos tengo que añadir una articulación, tengo aquí otra articulación, tengo aquí otra articulación. Luego, nuevamente observo en toda la estructura que hay partes, como por ejemplo la que está aquí, que no se va a poder mover porque este punto es fijo y este punto es fijo. Mirando hacia la izquierda, también tengo aquí un punto fijo y aquí también puedo decir, porque al estar la articulación sobre el apoyo, todo esto igual no se va a poder mover hacia ningún lado. Entonces, nuevamente aquí tengo tres articulaciones que van a propiciar un movimiento, pero solo en el lugar de las tres articulaciones. ¿Cuáles son las opciones de movimiento? Uno es que sea así y otro es que sea así. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es la deformada correcta? Tengo que fijarme cuál es la fibra inferior
y tengo que ver cuál es la deformada que tracciona la fibra inferior. En ese sentido, puedo observar que esta es la correcta y esta es la que me va a dar la forma incorrecta. Entonces, en ese sentido, abajo ya puedo trazar la forma de la línea de influencia, ¿sí? Pero me faltan las ordenadas. Ahí nuevamente tengo que acordarme del concepto que me decía en el punto donde yo he articulado, ¿sí? El antes y el después tienen que formar un ángulo unitario. Por lo tanto, puedo yo entonces deducir que esta ordenada es igual a ¿cuánto? A 6, ¿no? A 6, porque el ángulo aquí es 1. Ahora en momentos, si la deformada es hacia abajo es positivo, si es hacia arriba es negativo. Entonces podemos ver que solo tiene áreas negativas esta línea de influencia. Si yo quisiera ubicar mi carga P para provocar el máximo momento positivo, no habría. Tendría que ubicarse la carga aquí para decir que el máximo positivo en B es igual a 0. Es decir, no hay positivo. Pero si quiero el máximo momento negativo, debería ubicarse aquí, en el máxima ordenada, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos el máximo momento negativo en B, ¿no? ¿Y que va a valer cuánto? P por la ordenada, 6, es decir, 6 veces P. Bien. Pero también puedo encontrar el cortante, ¿no? Como un ejemplo acá, en el apoyo C, ¿sí? En el apoyo C. Entonces aquí voy a dibujar una cuestión. Pero tengo que ser más específico porque no es lo mismo que el momento. En el momento yo encontré el momento sobre el apoyo C. Sin embargo, en el cortante hay una discontinuidad. Si recordamos nuestros conocimientos de isostática, podemos saber que si a esta carga, si a esta viga les dibujamos diagramas de momento, estas más o menos tendrían a una carga distribuida, más o menos tendrían una forma así, ¿no? Y el diagrama de cortantes sería algo más o menos así, ¿no? Sí, esto continuaría un poco más, ¿no? Ahí aquí. Y tenemos algo así. Entonces, si nos fijamos, en este lugar solo tenemos un momento, pero tenemos dos valores de cortante. Tenemos un cortante antes, ¿no? Un cortante antes y un cortante después. Por lo tanto, cuando queremos hallar la línea de influencia, tenemos que especificar el cortante, ¿a cuál cortante nos estamos refiriendo? ¿Al cortante antes o al cortante después? Eso es más o menos lo que quiero explicar. ¿Por qué la diferencia cuando hallo la línea de influencia en el momento, en el punto C y el cortante en C? En el cortante en C tengo que especificar si es antes o después del apoyo. En este caso, para este ejemplo, voy a hacer la línea de influencia antes del apoyo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice el procedimiento? Voy a añadir una guía aquí para cortantes. Y voy a analizar la estructura. Pues nuevamente me voy a la izquierda y puedo ver que por estos dos apoyos que no se puede mover, la estructura se va a mantener hasta aquí inamovible. Aquí, como la guía está antes del apoyo, también entonces este punto y este punto me van a decir que todo este pedazo de la estructura no se va a poder mover.
Entonces me queda aquí solamente toda esta región interna para saber cómo se va a mover, ¿de acuerdo? Donde yo sé que puedo propiciar quiebres de la línea de influencia en las articulaciones y con ello tengo que hacer respetar. Por lo tanto, en el cálculo de esto, nuevamente me baso en el procedimiento. ¿Qué me decía? Les decía, la parte de la derecha tiene que girar en sentido horario y la parte izquierda en sentido antihorario, ¿no? O sea, los dos tienen que girar en sentido horario, básicamente. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, aquí la designación positiva de los cortantes tiene esta orientación. Entonces, la deformación tiene que acompañar ese sentido. Puedo ver que el cortante de la derecha, este cortante, no va a poderse mover. No va a poder propiciar ningún movimiento. Pero este cortante de la izquierda sí. Por lo tanto, este punto va a tener que bajar hasta aquí. Y el punto que está a la derecha se va a tener que quedar ahí. Entonces, para mí eso me facilita porque directamente ya sé que este movimiento tiene que ser uno y como el punto de la derecha no se mueve, el punto de la izquierda tiene que moverse toda la unidad. ¿Sí? Bien, entonces eso es. Ahora, lo que no se sabe es cómo continúa. Es decir, ya sé que la estructura viene hasta acá, pero de ahí no sé si viene así, cómo viene. Para saber cómo viene, yo tengo que recordar la siguiente regla, que me decía que la pendiente de la derecha tiene que ser igual a la pendiente de la izquierda de la guía, ¿no? Es decir, a un lado y a otro lado de la guía, las pendientes de la línea de influencia tienen que ser iguales. Como la parte de la derecha es horizontal, no queda de otra que esta parte también deba ser horizontal, ¿sí? Así esta pendiente es paralela a la pendiente que no se puede mover. Va a venir aquí y no puede continuar esto infinito porque tiene que llegar a cero acá. Por lo tanto, en este punto voy a propiciar el quiebre para que se vaya a encontrar a la otra articulación. Entonces, la línea de influencia, la línea de influencia del cortante en C, y pueden ponerle aquí izquierda, ¿no? Para decir antes del apoyo, tendría esta forma. Tendría esta forma horizontal y toda esta parte que no se mueve. ¿Sí? Donde esto vale la unidad y esto también vale la unidad porque, como hemos dicho, esto es paralelo a esto. ¿Sí? Bien, con eso terminaría la explicación de líneas de influencia para una viga Gerber.